Hola, ¿qué tal? Voy a proceder a explicar cómo fue que realizamos en términos técnicos nuestro proyecto de una simulación de un cajero automático. Bueno, tengo que empezar diciendo que utilizamos el modelo cliente-servidor. En un ordenador tenemos instalada nuestra base de datos en MySQL y en ese mismo ordenador tenemos nuestro socket servidor. En otra máquina tenemos nuestro servidor de aplicaciones, nuestro servidor web y nuestro cliente socket. Para cuestiones de realizar este video he instalado ambos servidores en esta misma computadora. Ok, del lado de nuestro servidor socket, bueno, tengo que mencionar también que hemos trabajado con el lenguaje de desarrollo Java, por lo que nos facilita el manejo de hilos. El proyecto se pedía que fuera multihilos y entonces por eso decidimos utilizar este lenguaje de programación. Voy a explicar un poco de cómo funciona el código. Ok, tenemos aquí un objeto de tipo una instancia de un objeto de tipo socket. Cuando creamos el socket en el puerto 4445, procedemos después a escuchar peticiones. Una vez que el socket acepta una petición, se ejecuta el método start. Bueno, se instancia un objeto de tipo server thread y se le envía como parámetro el socket que acabamos de crear. Esto lanza la ejecución de un hilo y aquí está nuestra clase server thread que hereda de la clase thread. En el método run de esta clase, lo primero que hacemos es leer lo que el socket cliente nos ha enviado. Si ocurre algún error, bueno, lo atrapamos en esta parte del código de nuestro cache. Más abajo, lo que hacemos es descomponer las líneas que el socket cliente nos ha enviado y nos envía básicamente tres cosas. Una bandera para ver qué tipo de transacción desea realizar, el número de tarjeta y el NIP del usuario. Nosotros hemos colocado estas banderas y para nosotros log significa que el usuario trata de iniciar una sesión. Cuando nosotros nos percatamos de que recibimos esta bandera, llamamos al método valida sesión. Tenemos otro caso, ¿no? Cuando el usuario trata de realizar una consulta de saldo, cuando el usuario trata de ejecutar algún movimiento, que en este caso es un retiro, puede ser también un pago de algún servicio, puede ser también un depósito, una transacción, una compra en línea, compra de tiempo aire tenemos de este lado, y esta palabra la utilizamos cuando el usuario quiere ver los últimos movimientos que ha realizado. Cada uno de estos casos se llama el método correspondiente con los correspondientes parámetros. Una vez que se ha realizado esa operación, le enviamos al socket cliente una respuesta por parte del servidor de base de datos. Cerramos la conexión a la base de datos y cerramos la conexión aquí en la base de datos y cerramos la conexión del socket. Cada uno de los métodos que yo enumeré aquí arriba forman parte de una clase que se llama conexión. Esta clase tiene muchos métodos y el primero de ellos es este que se llama conexión, en donde enviamos las credenciales y los parámetros necesarios para realizar la conexión a nuestra base de datos. Esta se llama base cajeros. Nuestro servidor de base de datos se escucha en este puerto. Estos son los usuarios que utilizamos para realizar la conexión. Y a continuación aquí abajo encontramos métodos como por ejemplo desconectar, que obviamente sirve para desconectarnos de la base de datos. Tenemos el método de valida sesión, en donde realizamos una consulta a nuestra base de datos para verificar que el cliente, con su número de tarjeta y con su NIP, efectivamente exista en nuestra base de datos y pueda así iniciar sesión en nuestra aplicación. Tenemos el método de ejecuta movimiento, de nuevo
verificamos que la cuenta exista, hacemos aquí diversos inserts, hacemos updates a nuestra base de datos y así cada uno de los métodos que están en esta clase conexión. Esto es por parte de nuestro socket servidor. Del lado de nuestra aplicación web, una vez que el usuario se loguea, la parte más importante se encuentra en una clase que se llama cliente.java. Nuestro proyecto está conformado por diversas páginas JSP que corresponden a realizar servicio, tiempo aire, transferencia, nuestra tienda en línea, nuestra página principal. Pero la que me voy a enfocar en este momento es a esta que se llama cliente.java porque es donde está el socket cliente. ¿Qué es lo que pasa en esta clase? Bueno, aquí tenemos recibimos diferentes parámetros dependiendo de lo que el usuario haya elegido. Si quiere realizar cierta operación, tenemos aquí su tarjeta, tenemos aquí la cantidad que desea abonar, tenemos el número de NIP y tenemos aquí algo muy importante que es la dirección IP de la computadora donde está alojado el socket cliente, el socket servidor, perdón, el puerto por el cual vamos a hacer la conexión. En esta parte es en la que nosotros hacemos la conexión a nuestro socket servidor y este a su vez realizará conexiones a la base de datos. Tengo que mencionar que cada vez que el usuario realiza una transacción se crea una conexión de su tipo socket, se crea la conexión de base de datos y cuando el usuario, cuando nuestra base de datos regresa una respuesta, se cierra la conexión a la base de datos y se cierra la conexión del socket. Esto es la parte más importante. Los mismos parámetros que tengo del lado del socket servidor los tengo aquí para que podamos identificar cuáles son las operaciones que el usuario trata de realizar. Todas y cada una de ellas están enumeradas en esta parte de aquí. La cadena es tratada. Tengo aquí un carácter especial que lo utilizamos para dividir que lo que es la bandera que el usuario está enviando, la tarjeta y el NIP. De esta manera yo puedo obtener los parámetros necesarios para realizar mis operaciones. A continuación voy a levantar el socket servidor y en esta parte de aquí veremos cómo dice que el servidor está a la escucha. Decidimos utilizar este modelo porque, como ya lo mencioné, Java nos da la facilidad de trabajar con multihilos. Cada vez que una conexión se crea un hilo de ejecución y este a su vez ejecuta la conexión a la base de datos para que nosotros podamos verificar que el usuario pues realmente acceda a nuestra aplicación. Una vez que nuestro socket se ha levantado, voy a correr la aplicación web. Y aquí puedo yo loguearme, como ya lo explicamos en un video posterior, un video anterior, perdón. Con mi correspondiente NIP. Y efectivamente ya aquí puedo visualizar que estoy dentro de la aplicación. De esta manera es que nosotros realizamos el diseño de nuestra aplicación. El servidor dice que está a la escucha, establece una conexión. Aquí podemos ver lo que mencionaba acerca de la cadena. El usuario trata de acceder con la bandera de log. La tarjeta, el número de tarjeta es enviado, el NIP es enviado
Aquí podemos visualizar el query que se ejecuta en la base de datos y la respuesta al socket cliente. La bandera para indicar que es el login, el usuario, el número de cuenta y el banco al que pertenece. Esos parámetros los utilizamos para poder mostrarlos aquí. El cliente, el banco al que pertenece y los otros dos que corresponden a, bueno, más bien este que corresponde al número de cuenta, se guarda en una variable de alcance session para poder manipularla a lo largo de la sesión. Bueno, de esta manera es que nosotros realizamos nuestro proyecto. Como les mencioné al principio, tengo instalados todos los servidores en mi máquina, pero la respuesta es indistinta si yo los instalo a cada uno de ellos en máquinas separadas dentro de una misma red. Eso es todo, gracias.